Mira, básicamente se trata de una biografía y la historia de una mujer que vino a México de los Estados Unidos. Ella se llama Virginia Hill, es un personaje relativamente conocido en los Estados Unidos porque fue una guapa mujer que interactuó entre varios miembros de la mafia de Nueva York, de Chicago, ¿no? Virginia Hill fue amante de un capo que se llama Benjamin Bugsy Siegel. Ellos estuvieron en México, primero consiguiendo heroína para llevarla a los Estados Unidos a principios de los 40, y después se vino a radicar 18 meses a México. ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Cuáles fueron sus conexiones? ¿Cuáles fueron sus actividades? Eso es lo que documenta el libro, básicamente. La historia de Virginia Hill en México, 18 meses, con dos proyectos principalmente. Fíjate que cuando yo me quedé pensando de este proyecto originalmente era otra cosa. Estaba trabajando con Randall House fundador. Y cuando ya vi las historias y vi cómo se construían los personajes, cómo estaba toda la interrelación y que tenían que ver casi de manera similar Virginia Hill de Florida, dos mujeres muy guapas, con un proyecto, una trabajando con los alemanes y esta mujer trabajando con los estadounidenses para tratar de involucrar a las autoridades mexicanas en un proyecto, y que resulta que el principal protagonista en ambos casos era Miguel Alemán. Me sorprendió tanto que pareciera que era una fórmula, ¿no? Pero las cosas así se dieron, o sea, se dieron como circunstancias que se fueron entrelazando, y el personaje desgraciadamente es Miguel Alemán. No creo que espero que no lo tomen a mal, como si fuera una cuestión personal contra él, pero así se dio el caso, ¿no? De que Virginia Hill viene a abrir casinos a México y quiere involucrarse con las altas autoridades de nuestro país, y si lo logra se mete hasta la cocina de la presidencia, y Hilda Kruger se convierte en amante de Miguel Alemán. Entonces es muy curioso, ¿no? Pero fueron las circunstancias y no es una cuestión que lo busqué como una fórmula de que la mujer para escribir una historia, ¿no? En el caso de México, cuando en los años 40, cuando está creciendo el narcotráfico, ya empieza a aumentar la venta de drogas hacia los Estados Unidos, el típico narcotráfico de mandar las drogas mexicanas a los Estados Unidos, pero que no se quedaban aquí. Para 1946-47 sí hay un incremento del consumo de drogas en México, y el principal combate que se hacía al narcotráfico en aquella época era por parte de las autoridades de salud y muy poco por las autoridades policíacas. A Estados Unidos le molesta que México tenga leyes muy laxas contra las drogas en esas fechas, y nos impone que se modifiquen, nos impone que se sancionen más, y otra cosa que impone es el modelo policíaco para combatirlos. Desde 1940 ellos financian que el ejército participe en Sinaloa en el combate a las drogas. Cuando Cárdenas ve que se estaba incrementando el consumo de heroína en México, decide con un doctor de la Secretaría de Salud legalizarlas. Lanza un decreto de legalización del consumo de drogas. El Estado les va a proporcionar a los consumidores la venta de drogas a precios muy bajos, y hace un decreto que se publica a final de su sexenio, en 1940. Posteriormente, en el caso del decreto, desgraciadamente dura 6 meses nada más, porque precisamente por presiones de Estados Unidos se cambia este decreto, se da marcha atrás, y finalmente Cárdenas lo desecha porque hubo un boicot hacia México, obligándolo a hacerlo, no vendiéndoles medicamentos por parte de ciertas organizaciones que se encargaban de la venta de medicamentos, ¿no? Y en ese periodo de los 6 meses el experimento es muy interesante, porque el Estado va a regalar drogas incluso en ciertos casos. Por ejemplo, en las cárceles de México, donde se consumía mucho marihuana y los narcotraficantes lo vendían, les empezaron a regalar cigarrillos a los internos. Y posteriormente, el caso más interesante es un dispensario que abren en la calle Versalles, donde los adictos a la heroína van a ir a poder comprar a costos muy bajos su inyección
y órale, que se inyectaran y se pusieran la droga, ¿no? Dura 6 meses el experimento, pero en ese periodo ellos concluyen de que la principal narcotraficante de la Ciudad de México, que se llamaba Lola La Chata, le bajan las ganancias en 2.500 pesos diarios a la narcotraficante porque los adictos le están comprando la droga al Estado. Y es un caso interesante, es un periodo muy interesante que es muy poco conocido, pero para el debate actual de la legalización o no legalización de las drogas es un antecedente que debería ahorita discutirse, ¿no? Parte de la historia es de que primero el narcotráfico en México nace con los chinos, ¿no? Legal. En los años 20 el tráfico de drogas entre Estados Unidos de opio y heroína fue legal prácticamente. A partir del 25 vienen las prohibiciones y empieza a crecer las bandas que se dedican al narcotráfico, pero todavía son muy focalizadas. A partir de los años 40 se empieza a incrementar el consumo de drogas en Estados Unidos y empiezan a crecer las bandas. Ya las bandas de narcotraficantes chinos de Sinaloa se suman bandas mexicanas, ¿no? Por ejemplo el Gitano y otras bandas muy famosas de los años 40. Y en Estados Unidos, en el estado de Chihuahua, traficando drogas hacia El Paso, y en el caso de la capital mexicana en los años 40 son 2 mujeres las que encabezan bandas. Y son muy interesantes porque Lola La Chata es el equivalente al Chapo en su época. Y ella controla la droga de la capital, está en un puesto de comida de la Merced, y desde el puesto de comida de la Merced empieza a vender droga para todo el DF, ¿no? Ahora, estamos hablando de una época donde el narcotráfico no es nada parecido a lo que era ahora, ¿no? La venta de drogas incluso estaba penalizada con multas, ni siquiera ibas a la cárcel, ¿no? El narcotráfico, mejor dicho, la siembra de la heroína y la amapola, al principio eran amonestaciones. O sea, si tú ibas a Sinaloa y te agarraban en 1940 sembrando amapola, te amonestaban y te decían, la próxima vez te vamos a meter a la cárcel. Pero hasta vendías droga y te decían, te vamos a poner una multa del doble de la cantidad de lo que querías vender la droga. Ese era el narcotráfico. Y México no tenía problemas tantos de consumo, ¿no? El consumo era entre, pues, cierto tipo de gente, ¿no? Desde barrios bajos, policías, soldados, bohemios, pero no se veía como un problema de salud, ¿no? Entonces era otro perfil, era otro periodo. Voy a aprovechar que tengo 12 años en Monterrey cubriendo delincuencia organizada, todo esto, y voy a contar un poco las aventuras de lo que ha pasado con los periodistas y cómo lo vemos desde la región misma, lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta ahorita se ven de dos perspectivas lo que está pasando. La mayoría de los libros se han escrito desde la capital, y los que lo estamos viviendo de todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena contar cómo operan los cárteles, cómo funciona todo esto, qué ha pasado en los últimos 10 años, qué ha pasado con Monterrey, siendo una de las ciudades, la segunda ciudad industrial del país, de repente se ha envuelto en una situación que parecía increíble. Si a muchos de los que estamos actualmente vivos nos hubieran dicho hace 10 años, pues van a aparecer cabezas por acá, va a estar así el país y todo, no lo hubiéramos creído, ¿no? Y contarlos desde adentro, desde cómo se ha vivido, creo que ayudaría a entenderse un poco más el problema. Entonces tiene que ver con la narcoguerra en el norte de México. Que vieran el libro, que lo disfrutaran, que lo conocieran, que lo criticaran. No es una evaluación concluida. Yo creo que la década que estoy tocando está muy virgen en términos de información, de temas que hay que tocar, y creo que esto es como que es un pequeño ladrillo que no está concluido, que falta construir. Obviamente a mí me va a tocar poner una parte más quizás, pero hay mucho que escarbar, mucho que investigar y mucho que contar de esto. Y esto tiene más ramificaciones que por cuestiones de tiempo y recursos yo no los puedo tocar.